Doncs anem a orar per aquest temps. Senyor, doncs, com sempre, en aquest moment et demanem que ens ajudis a escoltar, que ens ajudis a estar disposats a aprendre i que sobretot ens parlis i que parlis als nostres cors. Et demanem ara pel Marcos perquè l'ajudis a transmetre de la millor manera possible el que li has ensenyat aquesta setmana per compartir amb nosaltres ara. En el nom del Senyor Jesús, amén. Muy buenos días. Estamos en una nueva serie que comenzamos la semana pasada, una serie que hemos titulado Conformados al corazón de Dios. Y la semana pasada justamente el título de la predicación tenía ese mismo título y vimos cuál era la mecánica de cómo Dios conforma nuestro corazón al suyo. Aún estamos al principio de la serie, así que si no quieres perder hilo, puedes entrar a YouTube y recuperar la predicación de la semana pasada. Hoy estamos ante una historia muy poco conocida. En la escuela dominical apenas ¿verdad? ¿No? Historia de David y Goliat. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Y os invito a abrir vuestras Biblias ahí, dejarlas abiertas, iremos leyendo el texto a medida que avanzamos en la predicación. Pero si la semana pasada hablábamos de ser conformados al corazón de Dios, esta semana vamos a ver a un Salvador conforme al corazón de Dios. Se pregunta Agustín de Hipona, ¿hacemos mal porque somos malos o somos malos porque hacemos malas cosas? Y la respuesta del padre de la Iglesia del norte de África en el siglo IV no puede ser más esclarecedora. Decía, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Tenemos una disposición interna inherente que nos inclina hacia actos y pensamientos malos. Y aunque aún queda imagen de Dios en nosotros, y mucho bueno de lo que esa imagen que aún queda de Dios en nosotros se desprende, la realidad es que esa parte de la caída del ser humano, alejándose de Dios, no la podemos controlar y suele ganar la batalla. Fracasamos una y otra vez en nuestro intento de ser mejores. Por eso, todos necesitamos un Salvador. Y el cine y la literatura y otros aspectos y otros ámbitos de nuestra cultura están llenos de esta necesidad de un Salvador. Superhéroes, salvadores que rescatan a la humanidad de los villanos, de las catástrofes. Y el superhéroe es ese personaje que suele traer equilibrio entre el bien y el mal, que busca librar a las personas de la injusticia, que normalmente está caracterizada por el villano. Los Vengadores, como el Capitán América, Thor o Iron Man, representan la necesidad de un pueblo que busca ser salvado. Y como me he quedado sin series estos días, porque entre el hospital y la convalecencia en casa pues me he pulido las que tenía abiertas, he cogido la saga Marvel y he empezado a verlas a trozos, a cachitos, como si fueran series, ¿no? Y atención que voy a hacer spoiler. Son pelis de hace 5 años, ¿eh? Me llamó mucho la atención el paralelismo entre Iron Man y Jesús en Los Vengadores Endgame, en la última película de Los Vengadores. En la película anterior a Endgame, Infinity War, el villano Thanos acaba con la mitad del universo porque así él piensa que la otra mitad podrá aprovechar mejor los recursos y podrá ser una sociedad mejor. Algunos Vengadores sobreviven y entonces comienza Endgame
con la posibilidad de revertir esa acción y recuperar a los seres queridos que Thanos pues, ha hecho desaparecer. Entonces, al principio de Endgame, el Capitán América, la Viuda Negra y Ant-Man, el hombre hormiga, van a buscar a Tony Stark a su hogar. ¿Sí? ¿Vas siguiendo? Es que el lenguaje de signos es más complicado. Pues estos tres van a buscar a Tony Stark, a Iron Man a su hogar, porque Iron Man es el único que no, es de los pocos que no ha perdido a su familia. Él mantiene a su familia, no la perdió con Thanos. Entonces, él mantiene su comodidad, su felicidad, su familia, vive en un rancho en medio de la nada ahí de Estados Unidos. Entonces, la disyuntiva para Iron Man es, ¿me la juego a riesgo de perder todo lo que tengo o me involucro? ¿Me la juego o que el resto de la humanidad que ha perdido a sus seres queridos pues se apañen con su desgracia? Bueno, después de mucho dudar, decide dejar a su familia, su hogar, su vida cómoda y feliz para salvar a la humanidad. Y al final de la película, para salvarlos a todos, alguien se tiene que sacrificar usando las 6 gemas del infinito, ¿vale? Esto es un poco el hilo argumental. Pero usar esas gemas tiene un coste. Porque su poder es tan fuerte que ni Iron Man es capaz de sobrevivir al uso de las gemas. Y Iron Man decide morir para que los que habían desaparecido pudieran volver. Y no tenía por qué hacerlo, pero se sacrificó y lo sacrificó todo. Y la última escena de la película es su funeral en su rancho. Con su familia, con el resto de Vengadores y superhéroes, y aparece ahí nadando en el lago una corona de flores con una placa en su honor que dice: esta es la prueba de que Tony Stark tiene corazón. Lo hizo por amor. ¿No os suena esto de algo? Hablábamos de esa necesidad de un salvador en la sociedad. Son los ecos del Evangelio en los elementos de nuestra cultura. Pero hay una gran diferencia entre Jesús y los superhéroes. Jesús no vino a hacer justicia social. Jesús no vino a salvar a las personas de los peligros físicos, como catástrofes naturales, ni tampoco a evitar o a eliminar a los villanos. Él vino precisamente a salvar a los villanos. Pecadores en cuya figura tú y yo estamos representados. Esa es la gran diferencia con Jesús. Y el texto de esta mañana, como decía Nacor, nos presenta una historia de superhéroes, pero generalmente mal entendida. Enfrenta a tus gigantes como David. Suele ser la manera en que se predica este texto. ¿Qué te atemoriza? ¿Qué amenaza tu vida? ¿Cómo de grandes y de fuertes son los gigantes que hay en tu vida? Por muy complicados que sean de vencer, puedes vencerles si te inspiras en el ejemplo de David. Pero este episodio en el Antiguo Testamento apunta de una forma muy clara a Jesús. Qué triste que solo veamos esta historia como la inspiración en un muchacho conforme al corazón de Dios para enfrentar nuestros imposibles. Porque el cristiano fundamenta su vida en Cristo. Y el Evangelio nos recuerda una y otra vez que cualquier posibilidad y cualquier capacidad se encuentran solamente en Jesús. Lo entendió muy bien Pablo cuando escribía a los Corintios: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque reconocía su necesidad de Jesús. Y en esa historia, como en toda la Biblia, el centro, el protagonista, el héroe es Cristo. Y en la historia de tu vida, el único digno de ser admirado, de ser exaltado y deseado,
Por lo tanto, el único digno de reconocerte necesitado de Él es Jesucristo. Esto es transversal al capítulo 17 de 1 Samuel. Vamos a ver algunos de los personajes de esta historia y vamos a empezar por Goliat. Empezamos en 1 de Samuel 17, los primeros 11 versículos. Dice, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá. Acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte y entre ellos el valle. Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5.000 siclos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel, diciéndoles, ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. De nuevo dijo el filisteo, hoy desafío a las filas de Israel, dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Mirad, lo que hizo Goliat al sugerir esta táctica era algo común en el mundo oriental, una batalla representativa, una lucha de 1 contra 1. Goliat representaría al ejército filisteo y quien quiera que saliera a representar al ejército de Israel lucharía contra él. Gane quien gane, gana el ejército al que representa, y el otro perdía y se tenía que someter al vencedor. Así que los filisteos presentan a su paladín, un tío de 3,20 metros de altura. Cualquiera que tuviera que enfrentarse a alguien así, seguro que sentiría miedo, ¿no? y dudaría de las posibilidades de victoria. Y fijaos en lo bien equipado que venía Goliat. Él tenía una armadura patrocinada por la mejor multinacional de acero del mundo. Además, sus características son excepcionales. Descubrimos esto por las armas que llevaba y el peso que tenían. Solo la cota de malla y la punta de su lanza pesaban alrededor de 65 kilos. Imaginaos el resto de piezas de la armadura. Un adversario grande, bien equipado, de características excepcionales y bien entrenado en la batalla, porque era un guerrero filisteo, se había preparado toda su vida para esta tarea y llevaba ya cientos de batallas a sus espaldas. Como dice un poquito más adelante el texto, en el versículo 33. Y ahí está, delante de este fabuloso guerrero, David, el que cuidaba a las ovejas de su familia, que viste con zurrón y piel de animal, y se enfrenta a un adversario mucho más poderoso y más equipado que él. Tanto miedo da este adversario que estuvo durante 40 días, mañana y tarde, lanzando el desafío. Perdón, que se me ha ido el texto. Repitiéndolo 80 veces y nadie respondió. El ejército israelita estaba asustadísimo. Y aunque ni se rindieron ni se retiraron, ni Saúl, el rey, ni nadie de los que estaban allí sabían qué hacer ni cómo responder. Salir a luchar contra Goliat era un suicidio, era una batalla perdida. Y quizás no todos tenemos la misma experiencia de vida. Tal vez las dificultades que nos sobrevienen a unos no son las que otros tienen que enfrentar. Tampoco todos tenemos la misma capacidad o resiliencia para enfrentar las dificultades, pero hay un adversario
en nuestra vida, en la vida de todos, al que todos tendremos que enfrentar sin distinciones. Hay un adversario más poderoso que nosotros que es imposible de vencer, porque desde que este adversario lucha, no ha perdido una sola batalla. Los grandes guerreros de la historia, Alejandro Magno, Carlo Magno, Atila, el Cid campeador, los grandes estrategas de la historia, Julio César, el duque de Wellington, el comandante Nelson, Napoleón, las grandes mentes de la historia, alguna la citaban a cor antes, Fleming, Da Vinci, Steve Jobs, todos se han enfrentado a este enemigo y han sido derrotados. Como podréis imaginar, estoy hablando de la muerte. La muerte da miedo, porque no hemos sido creados para morir. Va en contra de nuestro diseño creacional. Estamos programados para vivir, pero la muerte es una realidad porque nos hemos apartado de Dios, de la fuente de vida. La escena de Israel a un lado del valle de Ela y el ejército filisteo al otro, presentando a sus guerreros, es la misma escena que se da en la realidad espiritual. Al igual que al final de la película Vengadores Endgame, con el ejército de Thanos a un lado y los Vengadores al otro lado, en esta historia bíblica, Satanás a un lado del valle presenta a su paladín, la muerte. Y en medio del ejército de Dios tiene que salir uno que le plante cara. Y ese es Jesús. Lo que nos lleva a David. Versículos 12 al 37. Y David era hijo del efrateo de Belén, de Judá, llamado Isaí. Y este tenía 8 hijos. Isaí, en los días de Saúl, ya era viejo, avanzado en años entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. David era el menor. Los 3 mayores siguieron pues a Saúl, pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. Y dijo Isaí a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes. Y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al jefe de los 1000. Y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticia de ellos. Pues Saúl y ellos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron delante de él, y tenían gran temor. Y los hombres se decían en Israel: ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará a su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Está hablando de libre de impuestos. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra, diciendo: así se hará al hombre que lo mate. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido aquí? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces
se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, y el pueblo respondió lo mismo que antes. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl y él lo hizo venir. Y David dijo a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo y pelear contra él porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. Cuando un león o un oso venía y se llevaba a un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor me ha librado de las garras del león y las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, que el Señor está contigo. Seguro que entre el ejército israelita había guerreros experimentados y valientes, pero no tanto como para enfrentarse a Goliat. El reto es demasiado grande. Ni siquiera el rey, que tenía la responsabilidad de ser el primero en salir a la batalla y en responder al desafío, ni siquiera el rey está dispuesto. Más bien está escondido en su tienda, atemorizado, y David entra en escena y, tirando de la experiencia que tiene defendiendo a sus ovejas de osos y leones, y tirando de su confianza en Dios, se presenta voluntario para enfrentar al gigante. Igual que Israel tenía a David, nosotros tenemos a Jesús. David es un anticipo de lo que Dios enviaría. Nos ayuda a hacernos una idea de lo que Dios pretende hacer con Jesús. Nos gustaría compararnos con David, pero frente a un gran enemigo como es la muerte, sabemos que tenemos tantas posibilidades como las que manejaba Saúl de victoria. Ninguna. Pero Jesús, nuestro David, vino a librar esa batalla que solo nos correspondía luchar a ti y a mí. Y las comparaciones entre David y Jesús son muchas. Los dos son de Belén. Como David, Jesús vino a traer alimento a sus hermanos, dijo de sí mismo que era el pan de vida. Como David, rechazado por sus hermanos, como hemos leído, Jesús tampoco fue recibido por los suyos. Dice Juan 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. David no buscó su propio beneficio, libre de impuestos, casarse con la princesa, riquezas. David buscaba dar gloria a Dios y que todos supieran que Dios existe. Jesús tampoco vino a buscar su propio beneficio o su autoexaltación, vino a obedecer los propósitos de Dios. Él mismo dice en Juan 13, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y más adelante dice, Dios es glorificado en el Hijo del Hombre, estoy aquí para dar gloria a mi Padre. David protegía a sus ovejas, las alimentaba, las cuidaba, las defendía de los animales que las acechaban. De igual manera sale a defender al pueblo de Dios. Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas. David se enfrentó voluntariamente, hemos leído. Como Iron Man, no tenía por qué salir. Estaba bien en su casa, con su familia, con su felicidad ahí en su rancho. No era la obligación de David salir a pelear, era la obligación del rey, era la obligación del ejército, de sus hermanos. No era su batalla. De igual manera, Jesús se ofrece voluntariamente. Juan 10, ninguno me quita la vida, sino que yo la doy, dice Jesús, de mi propia voluntad. Como Iron Man en Endgame, a Jesús, que no es una película, es una historia real, a Jesús no le importó perderlo todo para salvarte a ti y a mí.
para librar tu batalla y la mía. Porque la deuda con Dios era nuestra por haberle desobedecido, por haberle sacado de nuestra vida, por no contar con Él y querer vivir al margen de Dios, en contra de nuestro diseño creacional. Fuera de Dios no hay vida verdadera ni auténtica. Pero Jesús vino a librar nuestra batalla contra la muerte. Aún siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es nuestro David. Jesús es nuestro Salvador. Y en esa historia no solemos reconocer quién es el gigante, que no es Goliat. Goliat parece el PSG. Mucho caché en la plantilla, pero pocos grandes éxitos. Espero que el martes no me tenga que tragar mis palabras. El gigante en esta historia es Dios. Dios está presente en toda la escena. Es el Dios al que David apela. Y David nos enseña que una conciencia de Dios en nuestro día a día, en nuestro presente, en nuestra realidad, una mayor conciencia de Dios en el día a día marca la diferencia. Toda la vida del cristiano y de la iglesia requiere una forma de pensar teocéntrica. Nos dice el autor de Hebreos que Moisés, por la fe, salió de Egipto sin temer la ira del rey. ¿Por qué? Porque se mantuvo como viendo al invisible. Y el propio David, en el Salmo 16, versículo 8, dice: a Dios he puesto siempre delante de mí, porque está a mi derecha, no seré conmovido. No dice que vencerá, no es triunfalista, no siempre podemos serlo porque hay derrotas duras e irreversibles en nuestra vida, pero dice que será capaz de mantenerse firme, anclado y seguro en Dios, porque es consciente de que Dios está a su lado en todo momento. Nuevamente, igual que en el texto de la semana pasada, se nos llama a andar por fe y no por vista. No lo vemos, pero estamos convencidos. Esto es fe. Había un gigante en el escenario y no era Goliat, era Dios. Vamos a ver la victoria. Versículos 38 al 50. Y Saúl vistió a David con sus ropas militares. Le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó y, tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio, bien parecido. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy yo perro, que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos.
Y sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo, con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. David no venció con armas convencionales la batalla. La armadura de Saúl, su espada, le quedaban ridículas. No podía manejarla, no les eran útiles. De la misma manera, Jesús no venció a la muerte con armas convencionales. Lo hizo con armas espirituales, porque como nos recuerda Pablo, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. David ganó la batalla con una piedra que se clavó en la cabeza de Goliat. Jesús vence a su enemigo hiriéndole en la cabeza, como se prometió en Génesis 3. La simiente de la mujer, Jesús, herirá a la simiente de la serpiente, Satanás. ¿Dónde? En la cabeza. David nos está anticipando lo que haría Jesús con nuestro mayor enemigo. David mató a Goliat con la espada de su enemigo. Dice que cuando le acabó rematando con su propia espada y le cortó la cabeza. Jesús derrotó a la muerte con su propia arma. Satanás pensó que con la cruz daría muerte al Mesías y destruiría los planes de Dios. Pero fue justamente la cruz lo que acabó con Satanás. Decía John Owen, el teólogo inglés del siglo XVII, la muerte de la muerte estaba en la muerte de Cristo. Y John Owen no tuvo una inspiración divina para hacer esta reflexión. Se basó en Oseas 13:14, donde Dios dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Jesús venció a la muerte con su propia arma. Además, en la victoria de David venció todo Israel. Y de la misma manera, en la victoria de Jesús, podemos ser vencedores. Todos los que aceptemos que Jesús ocupó nuestro lugar para pagar la deuda que teníamos con Dios. Y todos los que respondamos a su infinito amor por nosotros, entregándose en la cruz. Y todos los que respondamos siguiéndole como sus discípulos. Porque dice Romanos 8, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesús. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver el juego sucio del enemigo, versículos 52 y 53. Y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos muertos yacían a lo largo del camino, aún hasta Gat y Ecrón. Regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos, porque habían oído. Los filisteos no cumplen el trato. ¿Os acordáis de cuál es el juego que propuso Goliat? 2 paladines y quien gane, el otro ejército, el perdedor, se somete al vencedor. Pero los filisteos salen por patas en lugar de entregar las armas y someterse. Y lo mismo hace Satanás. En vez de rendirse tras la victoria de Jesús en la cruz, huye para seguir alejando de Dios a cuantos más pueda. Mientras pueda. Pero cada vez que el Evangelio llega a una persona, a un hogar, a una familia, a una tribu, a una cultura en la que uno ha llegado, cuando el Evangelio llega a ti, si lo estás escuchando por primera vez, hay una nueva victoria de los propósitos de Dios para reconciliar al ser humano consigo mismo. Hasta el día de la victoria final y definitiva de Jesús.
donde sus enemigos se rendirán a sus pies sin excepción por la eternidad. Pero que haya huido y que no se haya rendido también le da margen para seguir haciéndonos daño. Aún puede seguir haciéndonos daño. El diablo y nuestro propio pecado, del que aún no somos libres completamente, aún pueden alejarnos de Dios, hacernos caer, hacernos fracasar, hacernos sufrir, tener que enfrentar gigantes imposibles en nuestra vida. ¿Y qué pasa si nos vemos en esas situaciones? Pues eso nos lleva al final del sermón, a los últimos versículos. Versículos 54 al 58. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner dijo: por tu vida, oh rey, no sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Y Saúl le dijo: joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí en Belén. Saúl fue a la entrevista del rey con la cabeza de Saúl en la mano. Qué asqueroso, ¿verdad? Como evidencia de que había cumplido su compromiso. Pero es muy interesante el detalle que nos deja el cronista, que nos diga que David guardó en su tienda, ¿qué? La espada de Goliat. Es habitual que cuando un jugador de fútbol marca 3 goles en un partido, ¿qué hace? Se lleva el balón a casa. Cuando alguien participa en las Olimpiadas y gana una medalla, se la lleva a casa, de recuerdo. Hay quien se lleva un bote a casa con el trozo de tumor extirpado como recuerdo de que superó un tiempo difícil en su vida. Hay quien guarda objetos que le recuerdan a un tiempo difícil en el que Dios estuvo a su lado y los superó. Son recuerdos de las victorias o de las cosas memorables. Y quedarse con la espada de Goliat era un gran recuerdo de una gran victoria sobre un gran rival. Y cumple su función. Porque la historia bíblica nos dice más adelante que David dejará la espada de Goliat en el santuario del Señor. Y pasados los años, cuando David está viviendo como fugitivo, porque es perseguido por Saúl, le encontramos en medio de una situación muy difícil, de angustia, desarmado, exhausto. ¿Y dónde va? ¿Dónde llega? Llega a casa del sacerdote Ahimelech, donde David busca comida, recursos, refugio. Y Ahimelech le ofrece los panes de la proposición, del santuario, y David pregunta, capítulo 21, versículos 8 y 9. David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Pues no traje ni espadas ni armas conmigo, porque el asunto del rey era urgente. Entonces el sacerdote dijo: he aquí, ¿qué? La espada de Goliat, el filisteo, a quien mataste en el valle de Ela. Está envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres, llévatela, tómala, porque aquí no hay otra como esa. Y David dijo, ¿qué dijo? Dice, como esa, no hay otra, ninguna como esa. ¿Veis lo precioso de este momento? Un momento de desánimo, de abatimiento, de persecución, de prueba dura y difícil en su vida, en un momento donde tantas cosas pueden pasar por tu mente. ¿Dónde estás, Señor? ¿Te acuerdas de mí, acaso? Señor, necesito que me sostengas, mi vida está en peligro. En un momento así, Dios en su providencia hace que David acabe en casa del sacerdote Ahimelech y se encuentre con la espada de Goliat. Aquella espada que le recuerda a David la capacidad de Dios, la protección de Dios, su bondad, su gracia, las posibilidades de victoria que puede encontrar en Dios. Y la respuesta de David es, ninguna como esta. Es casi un grito de alivio que renueva sus fuerzas al recuperar la conciencia de la presencia de Dios y el apoyo de Dios. Si el Señor ha derrotado
en la cruz a tu mayor gigante, la muerte, ¿cómo no va a estar contigo hoy? Sea lo que enfrentes, guiándote, sosteniéndote, acompañándote, restaurándote, capacitándote en tus luchas, en tus pruebas, en tus tentaciones, en tus desánimos, en tus paradojas, estando a tu lado en medio de las cosas que no entiendes, que no tienen explicación. Encuentra en la cruz de Cristo y en la presencia de Dios, ampliamente contrastada en tu vida en el pasado, encuentra tu sustento, tu aliento, tu capacidad en medio de las dificultades. Recuerda las victorias que Dios te ha dado. ¿Dónde las atesoras? ¿Las pasas rápidamente por alto? Rompe ese hábito. Dios no desperdicia las victorias. Cuando Él consigue algo que solo Él puede hacer, nos invita a no olvidarlo. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios hizo que el pueblo apilara muchas piedras para recordar las victorias que les había dado. Ya termino, David. 3 ideas a modo de resumen. Enfrentar a tus gigantes es una experiencia intimidante, incluso desde la fe. Pero es precisamente desde la conciencia de la presencia de Dios en medio de esas experiencias que podemos decir, como David, mi Dios es más grande que esa situación. En segundo lugar, la batalla muchas veces es una experiencia solitaria. Hay situaciones que nadie puede librar por ti, las vas a librar tú solo. Son situaciones para curtirnos y crecer en nuestra confianza en Dios. Confiar en Dios es una experiencia estabilizadora. Cuando pasas suficiente tiempo con Dios, como decíamos la semana pasada, saturados de su presencia, recordando lo que Él ha hecho antes, eso nos capacita para enfrentar con estabilidad cualquier situación. Y en último lugar, Jesús es nuestro héroe, en quien podemos encontrar respuesta a nuestro mayor problema, a nuestro mayor enemigo, la muerte, para obtener para obtener a cambio vida eterna al lado de Dios. Jesús es el único en quien podemos encontrar cualquier capacidad y posibilidad frente a las situaciones difíciles de la vida. La batalla es del Señor, la victoria es del Señor. Necesitamos una relación con Él. Que el Señor nos ayude.